Bueno, jóvenes, continuando con nuestro curso de Física 2, lo que nos toca ver ahora es el tema de temperatura y energía térmica. Temperatura y energía térmica. Entonces, uno de los conceptos importantes es que ustedes saben que todos los cuerpos están conformados por moléculas. Y están unidos por enlaces que los mantienen en equilibrio. Esto es lo que sucede internamente en un cuerpo. Hemos estado viendo nosotros la física desde el punto de vista externo, cuando un cuerpo se mueve, cuando un cuerpo está en estática, cuando le aplicamos una fuerza. Esos conceptos son conceptos externos, pero internamente un cuerpo también tiene cierta energía. Es un equilibrio interno en sus moléculas que van a tener la posibilidad de tener una energía potencial y una energía cinética. Si yo vengo y le agrego calor a un cuerpo, estas moléculas empiezan a vibrar y empiezan a generar movimiento. Entonces eso es lo que voy a conocer como la energía térmica. Entonces el concepto de energía térmica es la energía total de un objeto, o sea, la suma de sus energías moleculares, potenciales y cinéticas. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, si yo tengo pedazos de hielo a cierta temperatura y tengo un nivel con agua, que está a otra temperatura, yo coloco esos pedazos de hierro y los introduzco acá, y lo que va a suceder es que el agua y el hierro van a compartir el calor y va a haber un momento en el que van a tener la misma energía térmica. O sea, ambos van a tener la misma energía térmica. Este tiene una energía térmica mayor, cuando este no tenía nada tenía una energía térmica menor, pero a la hora que yo introduje se equilibró la energía y entonces los dos tienen la misma energía térmica. Entonces, todos los objetos entonces van a tener una nueva propiedad que determina si los objetos van a estar en equilibrio térmico con otros, o sea, si van a tener la misma energía térmica. Esa propiedad nueva, que es una cantidad física nueva, se llama temperatura, que lo acabo de mencionar. La temperatura es una nueva cantidad física y esa la vamos a definir de la siguiente manera. Se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico solo si solo tienen la misma temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto yo lo introduzco acá, yo voy a generar que los dos objetos alcancen la misma temperatura. Entonces, a eso se le llama equilibrio térmico, cuando dos objetos tienen la misma temperatura. Entonces vamos a poder definir otro concepto importante, que es el calor. ¿Qué es el calor? El calor, entonces, es la transferencia de energía térmica cuando dos objetos se unen, ¿sí?, y tienen diferente temperatura. Entonces, por ejemplo, si esto acá tenía una mayor temperatura que el agua y yo lo introduje acá, lo que sucedió es que este metal caliente transfirió calor
al agua y llegaron a tener una misma energía térmica, una misma temperatura. Se equilibró la energía térmica. Entonces, ese es el concepto de temperatura. ¿Estamos claros? Ahora bien, ¿cómo se mide la temperatura? La medición de la temperatura va a estar dada por un aparatito que todos conocemos, que se llama termómetro. Entonces, ¿qué es un termómetro? Un termómetro no es más que un dispositivo que es capaz, mediante una escala específica, de medir su propia temperatura. Eso es un termómetro. Un dispositivo, entonces, que es capaz, mediante una escala establecida, de medir su propia temperatura. Entonces, ¿qué tipo de termómetro conocemos nosotros? Pues conocemos termómetros de mercurio y termómetros de gas. El que más usamos es el termómetro de mercurio. Pero ¿cómo es que se puede hacer un termómetro? ¿O quién fue el primero en hacer este tipo de termómetros? Un científico llamado Anders Celsius fue el primero en definir una escala de temperatura. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una escala o un punto fijo inferior. ¿Está claro? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, acá mi termómetro. Y voy a definir una escala, un punto fijo inferior. Que Celsius lo que hizo fue poner ese punto fijo inferior como 0 grados, que es la temperatura donde el agua y el hielo tienen la misma energía térmica, 0 grados. Y luego puso un punto fijo superior, 100 grados, que es la temperatura donde el vapor y el agua tienen también la misma energía térmica. Lo que hizo entonces Celsius fue dividir en 100 partes la escala, de 0 a 100, 100 partes. Entonces definió una escala, introdujo entonces acá un líquido que es el mercurio, y el mercurio lo que hace es que a la hora de que ahí recibe calor se expande, o sea, crece su volumen. Y entonces en un tubito acá muy fino, sellado por este lado, claro, trabaja este tubito. Entonces cuando ustedes le ponen calor, lo que pasa es que se expande el mercurio. Y donde llega, obviamente, cuando yo pongo el termómetro a la par o en contacto con otro cuerpo, lo que hace el mercurio es medir la energía térmica de equilibrio. Entonces, marca, por ejemplo, 36 grados. Por ejemplo, ustedes se ponen el termómetro debajo de la lengua, y lo que va a hacer el termómetro es equilibrar nuestra energía térmica con el mercurio. Y entonces va a marcar 36 grados, que ese es el equilibrio térmico entre el termómetro y nosotros. Y nos marca los 36 grados. Entonces, estos se llaman también grados centígrados. ¿Por qué centígrados? Porque dividido en 100 partes la escala. Entonces, o son grados Celsius o grados centígrados. Y así es como entonces se midió la temperatura a través de un termómetro. Otro personaje también que hizo su propia escala fue Daniel Fahrenheit. Daniel Fahrenheit lo que hizo fue hacer un termómetro muy parecido. Solo que él
en la escala de 0 grados, él puso 32 grados. 32 grados. Y en la escala de 100 grados, de aquí a 100 grados, él dividió su escala en 180 partes. 180 partes. O sea que en la escala de 100 grados, ustedes suman 180 más 32 les da 212 grados. Él se basó acá en la temperatura del cuerpo humano, en ese momento. Y entonces, Fahrenheit lo que hizo fue partir de 32 grados y llegar a 212 grados. Le sumó los 180 partes que él encontró acá. Entonces aquí tenemos la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit, ¿sí? Grados Fahrenheit, que va a estar dada va a empezar con 32 grados y va a terminar con 212 grados. Porque él dividió en 180 partes. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden sacar, eso es una relación. Esa relación es de que si yo tengo acá 100 grados de aquí para acá, ¿cuánto tengo yo en grados Fahrenheit? Pues tengo 180 grados. Es la misma relación. O sea, yo tengo 100 grados, es igual a 180 grados. Porque la temperatura acá, de acá para acá son 100 grados. Y de acá para acá, 212 menos 32 da los 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también si lo divido dentro de... Aquí 5 igual a 9. ¿Estamos claros? 5 igual a 9. Obviamente aquí tengo 5 grados centígrados igual a 9 grados Fahrenheit. Porque estos son centígrados y estos son Fahrenheit. Entonces ahí lo que hice fue dividir dentro de 20. ¿No? Entonces yo tengo una relación acá entre ambas escalas. Yo puedo decir entonces que 5 grados centígrados es igual a 9 grados Fahrenheit y que eso que es igual a 1. Porque obviamente si yo paso a dividir esto acá, entonces esto se convierte en una unidad, estoy dividiendo algo que es lo mismo. ¿Estamos claros? Porque 100 es igual a 180, es una conversión. O puedo escribirlo también inversamente. Puedo poner que 9 grados Fahrenheit también son iguales a 5 grados centígrados. Entonces básicamente lo que tengo es una conversión. Yo por ejemplo, si me dicen que un objeto tiene 100 grados Fahrenheit o 70 grados Fahrenheit, y yo quiero convertir los 70 grados Fahrenheit a grados centígrados, entonces yo puedo multiplicar. ¿Cuál es la conversión? Voy a multiplicar por cuánto. Quiero eliminar los grados Fahrenheit, entonces los voy a poner abajo. Voy a poner 5 grados centígrados dividido 9 grados Fahrenheit y entonces voy a encontrar que 70 grados Fahrenheit equivalen a cuánto en grados centígrados. Elimino los grados Fahrenheit, me va a quedar 70 por 5. 70 por 5 dividido 9. Voy a tener que eso equivale a 38.8 grados centígrados. Entonces, para eso nos sirve la escala o la conversión. Entonces, volviendo al punto de la relación entre ambas escalas, yo también tengo, yo sé que de aquí para acá tengo 100 grados centígrados, de aquí para acá tengo 180 grados Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tomar una medida. Voy a tomar una medida aquí de temperatura en grados centígrados y esa temperatura va a estar igual acá en grados Fahrenheit. Estamos midiendo la misma temperatura en este punto, solo que esta está en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Entonces,
De aquí para acá, ¿cuál es la temperatura? En grados centígrados, menos 0 grados. Y de aquí para acá, ¿cuál es la temperatura? La temperatura en grados Fahrenheit, menos 180 grados. Porque básicamente, no, perdón, aquí no es menos 180 grados, es esto menos 32 grados. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi base 32 y aquí tengo base 0. Entonces, ¿cuánto mido de aquí para acá? Pues esto menos 0. ¿Y cuánto mido de aquí para acá? Esto menos 32. Entonces la relación se mantiene. Quiere decir entonces que, voy a poner esto acá. Quiere decir entonces que esta relación dividido 100 grados es igual a esta relación que voy a tener acá. Dividido 180 grados. Y estamos hablando de que es la misma temperatura. Entonces, como es la misma temperatura, puedo igualar esas dos relaciones que tengo ahí. Entonces, si yo igualo esas relaciones, voy a borrar esto. Si yo igualo esas dos relaciones, voy a tener que la temperatura en grados centígrados menos 0 dividido 100 va a ser la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido 180. Entonces, esa otra manera de comparar las temperaturas que son las mismas, entonces me va a dar a mí la fórmula para que yo pueda convertir de una temperatura que tengo en grados centígrados a la misma temperatura en grados Fahrenheit. Entonces ahí lo que hago es despejar, por ejemplo, si yo despejo la temperatura en grados centígrados, lo que voy a hacer es que voy a tener que temperatura C va a ser igual a 100 por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 dividido 180. O sea que esto va a ser igual a 5 novenos de la temperatura Fahrenheit menos 32. Que es la ecuación que nos va a servir para determinar cuál es mi temperatura en grados centígrados si conozco la temperatura en grados Fahrenheit. Y si despejo al contrario la temperatura en grados Fahrenheit, pues no, voy a tener otra relación. ¿Esa relación cuál es? La temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual, ya no va a ser 5 novenos, sino 9 quintos. 9 quintos de la temperatura en grados centígrados más 32. Esta otra relación que tengo acá es la ecuación que me va a ayudar a convertir la temperatura en grados centígrados a temperatura en grados Fahrenheit. ¿Está claro entonces? ¿Cómo es que podemos nosotros llegamos a determinar las ecuaciones de temperatura en grados centígrados de grados Fahrenheit? Lo importante acá es entender de que los termómetros son dispositivos que nos ayudan a encontrar la temperatura cuando los cuerpos se encuentran con la misma energía térmica. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. El primer ejercicio dice: durante un periodo de 24 horas, un riel de acero cambia de temperatura de 20 grados Fahrenheit por la noche a 70 grados Fahrenheit al mediodía. Expresa estos límites de temperatura en grados Celsius. ¿Está claro? Recuerden pues, durante un periodo de 24 horas, un riel de acero cambia de temperatura de 20 grados Fahrenheit, de 20 grados Fahrenheit, ¿hacia dónde cambia? A 70 grados Fahrenheit. Al mediodía. Expresa estos límites de temperatura en grados Celsius. Ok, entonces, ¿cuál es el cambio de temperatura que hubo acá? Pues 70 menos 50, ¿eh? Estaba a 20 grados y cambió a 70 grados, hubo un cambio de 50 grados. Ese fue el cambio de temperatura. Y lo que me piden es exprese estos límites en grados centígrados o en grados Celsius. Entonces lo que voy a hacer yo es expresar esto en grados centígrados. ¿Cómo lo hace en grados centígrados? Pues voy a agarrar 50 grados Fahrenheit
y lo voy a multiplicar ¿por qué? Por mi conversión en grados centígrados, que era 9/5, ¿se acuerdan? Multiplico entonces por 9/5 o 5/9, en este caso es 5/9, porque voy a eliminar grados Fahrenheit y voy a tener grados centígrados. Entonces multiplico, elimino los grados Fahrenheit y entonces esa temperatura, este cambio de temperatura en grados Fahrenheit, aquí va a ser igual, pues a 50 por 5 dividido 9, que es igual a 27.8 grados centígrados. Entonces ya puse yo esa mi cambio de temperatura que hubo de grados Fahrenheit a grados centígrados, aplicando mi conversión específica de una temperatura. O sea, estoy convirtiendo los 50 grados Fahrenheit a grados centígrados. El otro ejercicio, para ver el uso de la otra fórmula, es el siguiente. Dice, el punto de fusión del plomo es de 330 grados centígrados. El punto de fusión del plomo es de 330 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la temperatura correspondiente en grados Fahrenheit? Entonces aquí lo que tenemos es una temperatura específica, 330 grados centígrados. ¿A cuánto voy a tener yo esa temperatura pero expresada en grados Fahrenheit? Entonces yo voy a usar esta ecuación. La temperatura en grados Fahrenheit, va a ser igual a 9/5 de la temperatura en grados centígrados más 32. Voy a tener 9/5 por la temperatura en grados centígrados más 32. Y mi temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual entonces. Multiplicamos eso y nos da 594 más 32. ¿Cuánto es 594 más 32? 626 grados. O sea que el punto de fusión del plomo en grados centígrados son 330 grados. Y el punto de fusión en grados Fahrenheit son 626 grados. Entonces, como aplicamos estas dos ecuaciones, es muy sencillo de aplicar. Existen después también varios tipos de termómetros de gas. Estos termómetros de gas, pues lo que utilizan es una escala y se basan en la presión y en el volumen. Hay termómetros que son a presión constante y termómetros que son a volumen constante. Entonces, por ejemplo, esos termómetros de gas se usan más que todo en laboratorios grandes porque son tan incómodos de usar así para poderlos usar como normalmente usamos uno de mercurio. Y los termómetros de gas son más exactos, pero por su tamaño son difíciles de poder usarlos cotidianamente. Entonces solo se usan en laboratorios grandes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay termómetros electrónicos que también registran el cambio de temperatura o aquí se equilibran a través de un rayo electromagnético. Es el caso de los termómetros que se usan ahora. Han visto ustedes ahora con el tema del coronavirus, cómo acercan el termómetro y simplemente